I wish to warmly welcome all of you today on behalf of the Inter-American Commission on Human Rights to this, the 150th period of sessions of the Commission, and to this particular hearing, which will look at the general situation of the human rights of women in the Dominican Republic. This hearing follows the Commission's recent visit to the Dominican Republic and a meeting there in which the Commission received information from civil society about the situation of women. We requested a lot of information, and this is an opportunity for the Commission to receive more specific and updated information from the petitioning organizations. There are many, and I am going to invite Gisela De Leon from Sahel to introduce the delegation from civil society. And I also, at the same time, before she takes the floor, I wish to welcome the state of the Dominican Republic and your participation in this, as well as the other hearings, to introduce you to my fellow commissioners who have been with you in the previous hearings. The first Vice President of the Commission, Rosemarie Antoine, who is also the Commissioner with responsibility for Afro-descendant persons. Also with me, Second Vice President, Felipe Gonzalez, who has thematic responsibility for stateless persons and migrants. And the country rapporteur and the rapporteur for the rights of children, including, of course, girls, is Commissioner Rosa Maria Ortiz. Can I invite you to take the floor? Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, comisionados y comisionadas, y buenas tardes a la representación del Estado Dominicano. Mi nombre es Gisela de León, de Sejil, y en la mesa me acompañan Sobeida Cepeda, de CLADEM, Sergia Galván, de la colectiva Mujer y Salud y de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Anet Martínez, de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Vanessa Coria, de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, María Daniela Rivero, del Centro de Derechos Reproductivos, y Charles Abbott, también de Sejil. Las organizaciones peticionarias de la audiencia, así como otras organizaciones de mujeres que acompañan esta audiencia, agradecemos a esta ilustre Comisión Interamericana por convocar a la audiencia temática que hoy nos ocupa sobre la situación de los derechos de las mujeres en República Dominicana. Asimismo, agradecemos la participación del ilustre Estado en esta audiencia. El objeto de esta audiencia es informar a la ilustre comisión acerca de la situación que viven las adolescentes, jóvenes y mujeres en este país en el ejercicio de su derecho a vivir libres de discriminación y de violencia de género, lo cual incluye la necesidad de asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y de sus derechos reproductivos. La Convención de Belén do Pará, ratificada por la República Dominicana hace casi 2 décadas, dispone explícitamente que la violencia contra las mujeres se entiende como, y cito, la violencia física, sexual o psicológica perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. Cierro cita. Enfatizamos que el derecho a una vida libre de violencia se tutela tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y reviste de especial trascendencia para el goce efectivo de otros derechos. Igualmente, la Convención de Belén do Pará establece que el derecho de la mujer a ser libre de violencia incluye el derecho a vivir libre de toda forma de discriminación. Nuestra presentación se centrará en las diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres que afectan a las mujeres de República Dominicana. En primer lugar, nos referiremos a los tipos clásicos de violencia sobre los cuales ya se ha pronunciado esta ilustre comisión, tales como el feminicidio y la violencia sexual, entre otros. Y en segundo lugar, expondremos acerca de otros tipos de violencia contra las mujeres que encuentran sus raíces en la discriminación estructural de género que impide un efectivo ejercicio de sus derechos sexuales y de sus derechos reproductivos. Finalmente, haremos mención a las afectaciones especiales que sufren las dominicanas de ascendencia haitiana como consecuencia de la discriminación múltiple a la que están sometidas.
Concluiremos nuestra presentación con una serie de peticiones a esta ilustre comisión. Ahora pasaré la palabra a mi compañera Zobeida Cepeda, quien se referirá a los tipos clásicos de violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Buenas tardes. En la República Dominicana, las mujeres siguen siendo víctimas de violencia por el hecho de ser mujeres. De acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la República Dominicana es el tercer país de la región con la tasa más alta de feminicidios. En el 2013, la Procuraduría General registró 86 feminicidios. Sin embargo, estos datos no reflejan la magnitud de la situación porque solo incluyen las mujeres en el ámbito íntimo, dejando por fuera otro tipo de muertes de mujeres en razón de género. Además, actualmente no se encuentra tipificado el delito de feminicidio. En el debate parlamentario está en discusión un proyecto de Código Penal y otro sobre una ley integral de violencia contra las mujeres, siendo esta una oportunidad para que el Estado incluya en ellas la tipificación del feminicidio. La violencia sexual también sigue afectando gravemente a las mujeres en la República Dominicana. De acuerdo con datos del Informe Regional de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en los últimos años ha aumentado en 107% el número de violaciones sexuales cometidas en la República Dominicana. Lo mismo ocurrió con las tasas de violencia intrafamiliar, las que aumentaron en un 29.3%. Las normas nacionales de atención en salud a la violencia no son implementadas de manera adecuada, pues son desconocidas por las personas prestadoras de servicio. En consecuencia, el sistema de salud sigue sin asumir la atención a la violencia contra las mujeres como un asunto de su responsabilidad. Esta situación se encuentra acompañada de altas tasas de impunidad. Según declaraciones públicas de la Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer, solo el 4% de las denuncias de violencia doméstica se judicializa y de estas solo el 2% obtiene condena. En efecto, en sus observaciones, el Comité de la CEDAW expresó su preocupación por el número limitado de enjuiciamientos y condenas de perpetradores de actos de violencia contra la mujer y por el alto grado de vulnerabilidad de las víctimas. Algunas de las causas que impiden el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia son la falta de unidades especializadas de la Fiscalía, de refugios para la protección de las víctimas, de mecanismos para monitorear la implementación de las órdenes de protección, de seguimiento a las denuncias realizadas por las víctimas, la recopilación y manejo adecuado de pruebas, la intervención oportuna e inmediata para la prevención de otros actos de violencia y, por último, la revictimización de las mujeres durante la investigación basada en estereotipos de género. La gravedad de esta situación se ve reflejada en el caso de Miguelina, ocurrido en la ciudad de Santiago, quien presentó varias denuncias por violencia intrafamiliar en la unidad especializada de la Fiscalía, además de medios de comunicación. Miguelina tuvo que esperar semanas por una orden de arresto que nunca llegó. Salió de su casa junto a sus hijos e hijas sin que el Estado le diera la protección debida. Un día después de su cumpleaños número 31, fue asesinada. Otra forma de violencia de género es el acoso sexual en el ámbito laboral. Existe un considerable subregistro de estos casos, ya que muchas mujeres no denuncian, entre otros motivos por miedo a perder el empleo, por el alto cargo del acosador, por vergüenza o por no saber a quién quejarse en el espacio de trabajo. La legislación dominicana sobre acoso no se encuentra acorde con la definición de la OIT, ya que solo se contempla desde una relación jerárquica,
dejando por fuera el acoso ejercido por compañeros de trabajo. Adicionalmente, en el ámbito laboral, este delito es solo una justa causa de dimisión para la trabajadora acosada, sin disponer de sanción para el empleador y o acosador, por lo que la OIT recomendó a la República Dominicana incluir una prohibición específica de acoso sexual en el Código de Trabajo, mientras que el Comité CEDAW expresó su preocupación porque las mujeres no cuentan con recursos específicos para hacer frente al acoso sexual. A continuación, paso la palabra a mi compañera Sergia Galván. Buenas tardes. Como parte de otras formas de violencia contra las mujeres, encontramos la denegación en el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, que se traduce, entre otros, en altos índices de mortalidad materna, la prohibición absoluta del aborto, la necesidad insatisfecha de anticoncepción y la falta de educación sexual en las escuelas, y violaciones a los derechos de las mujeres viviendo con VIH. La mortalidad materna es otra forma de violación del derecho a la vida por el incumplimiento del deber de otorgar una atención de salud adecuada por parte del Estado dominicano. Además, es un indicador claro de injusticia social, inequidad de género y pobreza. El que un embarazo o parto desemboque en la muerte de la mujer refleja problemas estructurales. La tasa de mortalidad materna de la República Dominicana es desproporcionadamente alta en comparación con el resto de la región de Latinoamérica. Las principales causas son trastornos hipertensivos, hemorragias, complicaciones del puerperio y abortos inseguros. Rosa Nelly, 20 años, con 14 semanas de embarazo, murió al practicarse un aborto inseguro en una clínica ilegal del sector de escasos recursos donde residía. De acuerdo al informe del 2010 de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el 80% de estas muertes serían evitables. El 80% serían evitables si se solucionaran problemas de calidad en la asistencia médica y hospitalaria. El Estado Dominicano es uno de los 7 países en la región donde el aborto está penalizado de manera absoluta. El Código Penal establece condenas de hasta 20 años de cárcel, tanto para el personal de salud como para las mujeres. Esto quiere decir que en República Dominicana, una mujer embarazada con leucemia es obligada a llevar el embarazo a término y postergar el tratamiento que le puede salvar su vida. Una adolescente víctima de violación sexual o de incesto es obligada a llevar el embarazo a término o a recurrir a un aborto ilegal, clandestino e inseguro que la puede llevar a la cárcel. Una mujer cuyo producto de embarazo es inviable a la vida extrauterina se ve obligada a parir con las afectaciones a su salud y el sufrimiento que esto le genera. Por ejemplo, Lucecita, una niña de 11 años de edad, quedó embarazada luego de haber sido violada por el esposo de su hermana mayor. Durante el embarazo, y por su corta edad, la salud de Lucecita se vio seriamente afectada. Este caso refleja la máxima expresión de la discriminación múltiple al que son sometidas las niñas, adolescentes y mujeres, a quienes se les impone la obligación de llevar a término un embarazo. Estas situaciones constituyen tratos crueles, inhumanos,
y degradante, como lo han reconocido organismos internacionales de protección de derechos humanos. Pero, a pesar de la penalización absoluta, las mujeres recurren al aborto inseguro e ilegal, el cual las pone en situación de mayor riesgo de afectación de su derecho a la vida e integridad personal. Según estadísticas, ocurren aproximadamente 100.000 abortos clandestinos o disfrazados anualmente que podrían ser inseguros. Las más afectadas por este tipo de aborto son las mujeres pobres, las jóvenes y otras en situación de exclusión. O sea, se penaliza a las mujeres pobres. Otra manifestación de la discriminación a la que están sometidas las mujeres y las jóvenes es a la falta de acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos. La maternidad adolescente es la segunda causa de deserción escolar de niñas. La República Dominicana se encuentra entre los 5 países con más alta tasa de embarazo adolescentes de América Latina y cuenta con una tasa alta de fecundidad en adolescentes que duplica el promedio mundial, 49 por cada 1.000 adolescentes. Por otra parte, las mujeres y jóvenes viviendo con VIH son particularmente vulnerables a sufrir discriminaciones múltiples por su condición. Una reciente publicación del PNUD, junto con otras instituciones, reveló que estas mujeres sufren, entre otros, tratos discriminatorios y humillantes a recibir los servicios, esterilizaciones y abortos forzados, violaciones al derecho al consentimiento informado y a la confidencialidad, violencia y abusos físicos y emocionales y denegación de otros servicios y la prohibición del acceso voluntario al aborto terapéutico. Si bien no hay un registro y documentación sistematizada de estos casos en República Dominicana, deseamos manifestar nuestra preocupación, pues hemos tenido conocimiento de al menos un caso de aborto y esterilización forzados de una adolescente que vivía con VIH. A Ruth, una joven de 17 años embarazada, no le fue realizada la prueba de VIH, sino hasta después de haber dado a luz a su hijo, impidiéndole el acceso oportuno a atención en salud. En su segundo embarazo, le practicaron un aborto a los 3 meses sin su consentimiento informado y enseguida fue esterilizada por el único motivo de ser seropositiva. Todas las violaciones a las que hemos hecho referencia son una consecuencia de acciones y omisiones del Estado, que se ven influenciadas por ideologías fundamentalistas y conservadoras que permean a la sociedad, perpetuando la discriminación y la violencia estructural de género. Cedo la palabra a mi compañera Agnet Martínez. Buenas tardes. Por último, queremos mencionar que la política de desnacionalización en la República Dominicana afecta de forma desproporcional y diferenciada a las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana. Esto lo vemos en los testimonios que hemos recolectado de las mujeres que cuando acuden a un centro de salud se exponen a que se les inquiera sobre sus documentos de identidad. Se les pregunta sobre su origen o el de sus padres y además de eso en muchas ocasiones se asume que son extranjeras simplemente basados en el estereotipo de acento, apellido y color de piel. En segundo lugar, vemos que la política de desnacionalización ha impuesto un gran temor en las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana, que incluso resulta en que no denuncian a la policía actos de violencia sexual e intrafamiliar de los que son víctimas. Paso la palabra a Vanessa Coria. Muchas gracias. Para cerrar, nos gustaría apelar a la ilustre comisión a realizar una reflexión acerca del compromiso que como organismo regional de protección de derechos humanos adquirió hace cerca de 20 años cuando fue aprobada la Convención de Belém do Pará, tras una necesidad imperante de erradicar la violencia contra la mujer en nuestra región.
Hoy reconocemos la importancia de tener un marco normativo que nos proteja de la violencia de género. Sin embargo, la violencia contra la mujer sigue estando limitada a la interpretación restrictiva de la violencia física perpetrada por particulares. Poco se ha abordado la violencia producida por políticas públicas, leyes restrictivas o por la falta de implementación de normas que tienen como efecto o resultado producir y perpetuar la discriminación histórica de las mujeres por el hecho de ser mujeres y que les restringe el acceso a sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Como muy recientemente ha dicho el Comité CEDAW, cito, la falla del Estado de proveer servicios y de criminalizar algunos de esos servicios que solo son requeridos para las mujeres es una violación a los derechos reproductivos y constituye discriminación contra ellas. Cierro cita. Como hemos escuchado hoy en esta audiencia, las mujeres en República Dominicana, y particularmente las mujeres jóvenes, las pobres, las que viven con VIH, las que están en zonas rurales y las dominicanas de ascendencia haitiana, siguen siendo víctimas de una violación que se esconde en la estructura patriarcal de las políticas de Estado, en la cultura y en la conciencia colectiva que se convierte en institucional. Ellas son las que sufren vejaciones, abusos psicológicos y emocionales por la denegación de los derechos a la salud sexual y a la salud reproductiva. Ellas son las que se ven limitadas en su autonomía corporal sin que puedan decidir sobre los aspectos más esenciales y más relevantes de sus vidas, como ser plenas ciudadanas que les permita dirigir el curso de sus vidas, por el simple hecho de existir estereotipos de género y por el hecho de vivir el proceso biológico del embarazo. Por eso, en esta audiencia solicitamos a la ilustre comisión que interpele al Estado dominicano con recomendaciones firmes y congruentes para cumplir con sus obligaciones de garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de todo tipo de violencia y discriminación, incluyendo el ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Solicitamos asimismo que esta ilustre comisión recomienda al Estado la adopción de todas las medidas necesarias para asegurar el efectivo funcionamiento del sistema de atención integral de casos de violencia contra la mujer, el cual debe contar con recursos suficientes para apoyar su labor. Solicitamos adicionalmente que, conforme a lo que ya han señalado diversos organismos internacionales de protección de derechos humanos, reconozca que la prohibición absoluta del aborto constituye una grave violación a los derechos humanos y que puede ser considerada una forma de trato cruel, inhumano y degradante. Pedimos que recomiende al Estado dominicano que se asegure que en la modificación del Código Penal se encuentre una discusión que incluya al menos la despenalización del aborto en casos de violación sexual o incesto, malformación grave del feto o riesgo para la vida o la salud de la mujer. Finalmente, solicitamos a la ilustre comisión que en el marco de la celebración de los 20 años de la adopción de la Convención de Belén do Pará, emita un informe en el cual revise el estado de cumplimiento de este importante instrumento de protección, en el cual tome en cuenta que las violaciones a los derechos sexuales y los derechos reproductivos son una forma de violencia contra la mujer. Gracias. I'm going to ask the state to respond and to welcome both ambassadors to the commission and to look forward to the state's answer. Gracias, señora presidenta. La representación de la República Dominicana reitera su saludo a la honorable comisión por convocar esta audiencia temática sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en República Dominicana, a petición de las organizaciones Colectiva Mujer y Salud, Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, Centro de Investigación para la Acción Femenina, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Centro de Derechos Reproductivos, Centro por la Justicia y los Derechos Internacionales y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. La República Dominicana es parte de los principales instrumentos sobre los derechos de las mujeres, tanto a nivel universal como a nivel regional.
En la República Dominicana se institucionaliza una política pública dirigida a prevenir, prestar servicios de atención y sancionar la violencia contra la mujer en el año 1997, con la promulgación de la Ley 2497, que tipifica y sanciona la violencia contra la mujer y la violencia doméstica o intrafamiliar como parte de las medidas que adopta el Estado en cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belén do Pará. Los lineamientos de la plataforma de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing 1995, y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la ONU. A partir de ese año se han creado leyes, normativas, mecanismos, políticas, instrumentos y programas en los poderes del Estado para la atención integral a esta problemática. Dentro del marco legal nacional, la Constitución de la República del 2010, en su artículo 39, establece el derecho a la igualdad y señala que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. Asimismo, el artículo 42 establece el derecho a la integridad personal, cuando dice: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. En consecuencia, en el acápite 2 de dicho artículo se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. Asimismo, se establece que el Estado garantizará, mediante ley, la adopción de las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. También en ese sentido hay distintas leyes adjetivas que se han adoptado para estos fines, y contamos con otras normas e iniciativas de reforma al Código Penal aprobado en la Cámara de Diputados y en agenda en el Senado, que incorpora esta ley 2497 y reconoce la figura del feminicidio, aumenta la pena máxima a 40 años y despenaliza el aborto cuando corre peligro la vida de la madre. Hay muchos mecanismos: Ministerio de la Mujer, Procuraduría General Adjunta de la Mujer, unidades de atención integral, oficinas provinciales y municipales de la mujer. Asimismo, el Estado Dominicano cuenta con la Comisión Permanente de Familia y Equidad de Género en el Senado y la Cámara de Diputados, así como en el Poder Judicial, con el objetivo de promover la equidad de género e igualdad de oportunidades para la mujer, para su desarrollo integral y la armonía de la familia. Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 fue establecida por Ley 1-12, promulgada en enero del 2012, que en su artículo 8 instituye como principio estratégico procurar una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, y el artículo 12 establece el enfoque de género como eje transversal, a saber, todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán incorporar el enfoque de género en sus respectivos ámbitos de actuación a fin de identificar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones para garantizar la igualdad y la equidad de género. Igualmente incluye líneas de trabajo específicas en materia de la prevención y atención a la violencia contra la mujer. También hay otro plan del 2007 al 2017, hay otro plan estratégico para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia contra las mujeres intrafamiliar del 2011 al 2016 y programas de prevención y atención a la violencia contra la mujer, que tiene cobertura nacional a través de las 31 oficinas provinciales y las 21 oficinas municipales de la mujer, y tiene la función de monitorear la aplicación del Modelo Nacional de Prevención,
atención a la violencia contra la mujer e intrafamiliar, desarrollar normas, protocolos y otros instrumentos de aplicación en coordinación con los actores del sistema, ofrece servicios de apoyo emocional en situaciones de crisis y de acompañamiento y asistencia legal a las mujeres víctimas de violencia y sus familias. Entre 2010 y 2013, en el programa se han atendido 18.801 casos de servicios de apoyo emocional, defensoría legal e informes psicológicos. Durante 2013 se dictaron 340 sentencias. Hay un servicio de rescate 24 horas del Ministerio de la Mujer y desde sus inicios en el 2012 hasta la fecha se han ofrecido 2.748 servicios de emergencia y 679 rescates de mujeres a mujeres en situaciones de alto riesgo desde la línea de auxilio 24 horas. Hay centro de intervención conductual para hombres. Este fue creado en el 2008 por la Fiscalía del Distrito Nacional y recibe a los imputados por violencia contra la mujer intrafamiliar que le han sido impuestas medidas de coerción en esta jurisdicción. Estos centros garantizan la seguridad de la víctima, impiden la extensión del maltrato, trabajan con los déficits de los agresores para que asuman la responsabilidad de su conducta violenta, rechacen cualquier argumento a favor de la violencia, reconozca que su conducta violenta es una lección, no una pérdida de control, identifiquen los efectos que su abuso tiene sobre la mujer y su entorno y construyan su propuesta de cambio. También hay servicio en casas de acogida o refugio. Se han hecho diversos cursos, diplomados sobre género y comunicación. De la sociedad civil ha trabajado intensamente con el Ministerio de la Mujer para tratar de disminuir estos casos de violencia intrafamiliar. Pero definitivamente la violencia contra las mujeres constituye uno de los principales retos para la política pública de género en la República Dominicana en esta última década. Por ello, a partir del 2012, la prevención de la violencia contra las mujeres se integra al sistema de metas presidenciales. Se cuenta con un sistema de estadística en la Procuraduría General de la República que muestra el incremento de las denuncias por este delito, incluida la violencia sexual y de la prevalencia de los feminicidios, según variables demográficas y sociales. En los últimos años se observa una tendencia a la reducción de los feminicidios registrándose 233 en el 2011, 196 y 160 en 2012 y 2013 respectivamente, lo que implica una reducción de un 18.4% en este último año. El índice de feminicidios por cada 100.000 habitantes pasa de 2.4 en el 2011 a 1.7 en el 2013. La campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, vigente desde el 2011, la estrategia Tolerancia Cero a los feminicidios, el programa Vive Mujer y la línea de auxilio 24 horas, se estima que son las acciones que están incidiendo en estos resultados. La Ley 2497 define y sanciona la agresión sexual, a saber, constituye una agresión sexual toda acción sexual cometida con violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa, engaño. La violación sexual, como todo acto de penetración sexual de cualquier naturaleza que sea cometida contra una persona mediante violencia, constreñimiento, amenaza o sorpresa. La violación se castiga con pena de 10 a 15 años y de 10 a 20 años cuando se comete contra una mujer embarazada con discapacidad física o mental, contra un niño, niña o adolescente con amenaza de arma de fuego o por dos o más autores o cómplices, ascendentes legítimo, natural o adoptivo, sea por persona que tenga autoridad sobre la víctima. En el país, las denuncias desde el 2008 al 2013 se han manifestado de la siguiente manera: 2.613 en el 2008, 8.473 2009, 5.488 2010, 5.657 en el 2011, 3.488 en el 2012, 7.996 en el 2013, para un total de 33.715 denuncias.
Prohibición absoluta del aborto, aun en casos donde peligra la vida y o salud de los logros y mujeres, violación o incesto. En la actualidad se han puesto en marcha varias iniciativas en este sentido, dirigidas a cambios en el orden legislativo, a saber, en el marco de la revisión del Código Penal, el Ministerio de la Mujer, conjuntamente con el Foro de Mujeres, introdujo en el Senado la inclusión del aborto terapéutico, proponiendo el mismo cuando existan las siguientes causales: peligro para la vida de las mujeres y en caso de incesto o violación sexual. Por otra parte, se ha presentado un anteproyecto de ley sobre salud sexual y salud reproductiva que propone la interrupción del embarazo por causales cuando existan las siguientes condiciones: la gestación sea producto de violencia sexual o incesto, exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, y cuando se detecten anomalías fetales acompañadas incompatibles con la vida. Con relación al aumento del embarazo en el país, se ha avanzado con un marco de políticas públicas dirigidas a enfrentar el problema del embarazo en adolescentes. En el año 2011, se puso en ejecución el Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes 2011-2016. Este plan, de carácter intersectorial, orienta la ejecución de la política nacional en respuesta a la problemática del embarazo en adolescentes, bajo la coordinación del Ministerio de la Mujer y con participación de todos los sectores y ministerios vinculados, como son Ministerio de Salud, de Educación, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Ministerio de Juventud, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional del VIH y SIDA, entre otros. Además del involucramiento de organizaciones no gubernamentales y de grupos y redes de jóvenes. Este plan plantea 7 objetivos estratégicos que orientan la implementación de las políticas locales y sectoriales dirigidas a la reducción del embarazo en adolescentes. Entre ellas están promover y apoyar el marco legal y de políticas públicas que favorezca el desarrollo y la salud sexual y reproductiva del adolescente. Promover la incorporación de la educación sexual integral a nivel inicial, básico, media y técnica en los sectores públicos y privados de la educación formal y en poblaciones no escolarizadas, así como los derechos sexuales y reproductivos en la población en general. Fortalecer la oferta de servicios de salud amigables y de calidad para adolescentes en el sistema de salud con intervenciones efectivas para la prevención de embarazos en los adolescentes. Desarrollar capacidades para el empoderamiento de adolescentes y mujeres jóvenes a nivel individual, interpersonal, comunitario, sociocultural, político y jurídico que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos. Desarrollar un sistema nacional de información, comunicación y estadísticas sobre salud sexual y salud reproductiva de los y las adolescentes. Promover la organización y participación activa de los y las adolescentes en estructuras de iguales que auspicien el liderazgo, el relevo generacional y la equidad de género. Y fortalecer las alianzas estratégicas para la prevención del embarazo en adolescentes con intervenciones articuladas en el ámbito nacional, regional, provincial y local. Para cada uno de estos objetivos estratégicos fueron definidos resultados esperados y acciones con responsabilidad sectorial. En el año 2011, además, fue instituida mediante ley 295-11 del 26 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, a fin de promover el acceso a información y orientación por parte de la población y especialmente las y los adolescentes. Esta política ha permitido la ampliación de las intervenciones preventivas hacia la
la población adolescente a través de campañas nacionales que se trabajan de manera sostenida desde el año 2011. En el año 2012 es integrada la prevención del embarazo en adolescentes como parte del sistema de las metas presidenciales, vigilándose la ejecución de las acciones enfocadas en la reducción de esta problemática. En septiembre del 2013, el presidente de la República emite el decreto 264-13 que crea la Comisión Interinstitucional para la coordinación y seguimiento del plan, conformada por los titulares de los ministerios y direcciones con responsabilidad en la ejecución de este plan. En el marco de estas políticas nacionales, el Ministerio de Salud emitió también la resolución 03111 que insta a las instalaciones de los servicios para adolescentes en todos los centros de salud en los diferentes niveles de atención a través del Programa Nacional de Adolescentes. Se dispone de una norma nacional técnico-administrativa y de procedimientos para la atención integral de adolescentes que incluyen ofertas de anticoncepción, enfatizando los aspectos de la consejería en condiciones de privacidad, seguridad y confidencialidad. El acceso a la salud y en particular a los métodos anticonceptivos es universal. Se ofertan de manera gratuita a las y los adolescentes en los servicios de salud. Se ha mejorado el abastecimiento de los insumos anticonceptivos en los servicios a partir de compra de los mismos por parte del Ministerio de Salud. Con relación a la afección de los derechos sexuales, el informe de análisis económico de las redes de servicios de salud 2012 y 2013 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en lo concerniente a la gestión de los servicios de atención directa a las personas arroja que se ha logrado mantener el mismo comportamiento en la producción de servicios de salud a la población a través de los centros de salud de primer nivel y especialidad durante los años 2012 y 2013. Esto es una respuesta a la pregunta que hacen los peticionarios o a la inquietud que manifiestan sobre la afección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres dominicanas de ascendencia extranjera, particularmente haitiana, que se han visto afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional 168/13 sobre nacionalidad. Entre los factores que han contribuido a este logro se encuentra el impulso al desarrollo del primer nivel de atención basado en la estrategia de atención primaria de salud renovada de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud y de redes integradas de servicios de salud, por lo que se promueve su vinculación al nivel especializado para garantizar la atención de la población adscrita según sus necesidades y la oferta del sistema conformado por 1.714 unidades de atención primada, actualmente 1.338 centros de primer nivel a nivel nacional. Con esta oferta quedan cubiertas principalmente las necesidades en zonas rurales donde se encuentra gran parte de la población prioritaria. Muchas gracias. Thank you very much, Ambassador. I am going to reserve my comments till last and wanted to first invite the country rapporteur if you have any observations at this time. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a las peticionarias. Y si me permiten, un agradecimiento muy especial a la delegación de la República Dominicana por su paciencia y perseverancia, pero realmente esta audiencia es sumamente importante y desde aquí, desde el podio de la comisión, la pregunta que me hago como relatora es cómo con los datos de las organizaciones de la sociedad civil y la gravedad de los datos que ellas nos aportan y cómo con todos los esfuerzos que desde el Estado nos están informando de cómo se está organizando el Estado para enfrentar cuál es entonces el desafío, porque en teoría todo lo que el Estado nos está señalando es como que tienen claridad en relación a los problemas, hay
sino algunas leyes ya adoptadas. Hay algunas propuestas de leyes que desde la Comisión haremos un seguimiento y estamos también a disposición para aportar en lo que sea necesario. Pero ¿dónde está el desafío para que, teniendo estas políticas, todavía los resultados sean tan graves? Entonces me pregunto si en esos espacios interdisciplinarios, interinstitucionales, la sociedad civil tiene participación a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional, de manera a aprovechar toda la expertise de las organizaciones de la sociedad civil, de estas mujeres tan valientes que aquí están demostrando su conocimiento sobre la problemática y poder sumarse a los esfuerzos del Estado, porque era muy difícil entender cómo, si teniendo todas estas políticas declaradas, por qué los resultados siguen siendo tan graves. Y me gustaría en este diálogo poder descubrir qué es lo que está faltando. Muchas gracias. First Vice President Rosemary Antoine. Thank you. I wanted to speak particularly in the main, to the issue of Afro-descendant women in the Dominican Republic because of my rapporteurship, and to just note was something that we found evidence of in our local visit and since of the double discrimination that exists, because not just gender but race, especially when that is put against issues of identity, some very practical issues to do with ID cards and so on that we have talked about again today in other hearings, and the way in which those issues really impact on basic human rights, in particular economic, social and cultural rights, rights to health, not just reproductive health but health generally, but we are particularly concerned about those issues of reproductive health and sexual violence here today, but even also of education. And like my colleague, I wonder, because I see a certain description of improvements and laws which seem to be fairly good laws, and that is what we also heard when we visited, and I wonder whether this parallel and these inequities are recognized on the ground, what really happens on the ground, the disparities between the reality and the law are really acknowledged by the state, whether they really, is this really something that is impacting in terms of the authorities. And some specific examples in our visit, for instance, we visited sites where we had young migrant women, and of course that's another story. We are told that everyone, whether you are migrant or whether you are a citizen, can have access to health care. We've been told this repeatedly, but this is not what we saw for ourselves, and we saw some particular examples in those sites where there were many women of who are Afro-descendants, typically from Haiti, who lived in these communes, and there was high teenage pregnancies because there were no opportunities. They couldn't continue their schooling, they couldn't have access to care. We saw examples of this. We also saw women one or two women living with children, babies, with several men in the same dwelling, which makes them even more vulnerable to sexual violence. I mean, this is the reality. This is what we saw ourselves. So these disparities are very stark to me. And then finally, I wanted to just talk a little bit about HIV, or to ask a question about HIV policies, because here we are being told of forcible sterilization, a policy which is so outdated, antiquated. I don't know if government's having. I am hoping that this is something that is no longer happening. I would have liked to get a response from the state on that, and to find out whether there are specific and modern policies in relation to HIV, or whether there is free access to health care, proper health care and treatment for HIV in the Dominican Republic. And basically those are the questions that I have. Thank you. Muchas gracias. Bueno, yo le agradezco también a las peticionarias y
al peticionario que está en segunda fila también, y a la delegación del Estado por sus presentaciones. Y me quería referir a la cuestión del aborto. En el documento que acompañaron las peticionarias antes de la audiencia se señalaba una cifra que vendría de una institución estatal, de la Oficina Nacional de Estadística, ONE, de acuerdo a la cual el año 2010 hubo 45.000 abortos y fracción, 45.000 abortos. Las peticionarias estiman que sería el doble de eso, pero quisiera saber de parte del Estado si efectivamente esa es la cifra del organismo estatal, 45.000 abortos para el año 2010. Abortos clandestinos, entiendo que son, y claro, ahí está la cuestión de políticas públicas, ¿no es cierto? O sea, está la cuestión de derechos humanos, está la cuestión de políticas públicas, el uso del derecho penal, que está diseñado para ciertos fines. ¿Acaso es o no en ese contexto y con esos números una medida que tiene o no algún sentido? Y la Comisión se ha pronunciado en una jurisprudencia histórica, el caso Baby Boy respecto a Estados Unidos, en el sentido de que es perfectamente legítimo y conforme en ese caso a la Declaración Americana la legislación que permite el aborto por plazos, y ha adoptado en los últimos años varias medidas cautelares en situaciones en las cuales estaba en serio riesgo la madre. Y en este sentido, yo quisiera, si nos pueden dar más información acerca de este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que es el propio gobierno el que ha presentado. Si no es así, quisiera saber cuál es el punto de vista del Ejecutivo al respecto y también algún comentario adicional que quieran hacer las peticionarias. Gracias. Rosa. Gracias. Agrego algunas preguntas. Es con relación a la impunidad, que es la peor respuesta para una tolerancia social hacia estas graves situaciones que están siendo denunciadas. ¿Pardon? ¿Y ahora? ¿Me escuchas? Ok. Decía que la impunidad es la peor respuesta a estos crímenes denunciados, porque lejos de combatir esa tolerancia social a esta situación, la fortalece. Mencionaron las organizaciones peticionarias la propuesta de ley en relación al acoso sexual en la legislación, y quería saber si existe alguna propuesta en marcha en relación a este tema en el Código Laboral. También en relación a la preocupación del CEDAW de acceso a la justicia por parte de las mujeres. Si dentro del sistema de justicia, cómo se está planteando facilitar el acceso de las mujeres a una justicia adecuada para estas violaciones de derechos. Me preocupa como relatora de niñez el elevado número de embarazos adolescentes, el doble del promedio de la región, y qué medidas en concreto efectivas, no solo delineadas en una política o en un plan, sino que tenga presupuesto asegurado, que tenga un mecanismo de control, de indicadores para evaluar si se avanza o se retrocede. Y también me gustaría saber sobre educación sexual en las escuelas.
cosas concretas, en cuántas escuelas se cuenta con educación sexual, desde qué edad y qué efectos está teniendo ese programa. Y por último, si las niñas son escuchadas en algún espacio donde estos problemas se discutan, porque son las más indicadas en señalar cuáles son las causas de los problemas que ellas están viviendo y cuáles podrían ser las mejores salidas para esos problemas. Muchas gracias. Thank you, fellow commissioners. Many of the questions I wanted to ask my colleagues have helpfully raised, but I wanted to put in context the significance of this hearing, particularly in the 20th year commemorating the Belém do Pará Convention, and the clear link which the system has made between violence and inequality, the extent to which the violence causes inequality and is itself a symptom of inequality. But increasingly, the system is also calling attention to the relationship between access to and sexual and reproductive rights and violence, and the importance of sexual and reproductive rights in combating and addressing violence against women as well. I was struck by the difference in the numbers. One of the observations of the Commission over the many years where it has closely monitored the question of violence against women has been the difference between the law in fact, on paper, and the reality of women's lives. And I was deeply interested in hearing from the state more about the impact of the policies and the laws which have been implemented, and whether they have been implemented with clear regard for the different status and location of women, women who are poor, women who are in rural areas, women who are Afro-descendant, women who are disabled, and so on. I also was very interested in the status, like Commissioner Gonzalez, of the law which will hopefully extend access to abortions in cases of rape and incest, and to protect the life of the mother. I wanted to hear from civil society and the petitioners your views on the bill and where it is, but also to find out who makes the assessments as to the life and the risks to the lives of mothers, whether they are opportunities for health practitioners to opt out, and to learn more about when we can expect to see the implementation of the law. I also was keenly interested, beyond the data which we received about some reduction in numbers of the violence, reported violence against women, if the state could provide us with slightly more disaggregated data to tell us a little bit more about whether you are able to say in relation to specific types of violence or in relation to specific groups of women, what the projections are, and to hear from the state what you consider the challenges. You've heard a dim picture presented by the petitioners, and there is clearly much to reconcile, but there isn't a state in the Americas where this isn't an ongoing and serious problem, and we'd welcome from the state your sense of where are the areas of greatest challenge and areas where the state is now committed to seeking improvements. With the little time we have, can I ask the petitioners to respond to some of the observations of the Commission? Probably about 3 or 4 minutes. I know that's short time, but if you could do the best, you can. Bueno, la mayoría de preguntas fueron dirigidas al Estado, pero vamos a responder algunas. Con relación a la ley sobre el aborto, efectivamente se está discutiendo el Código Penal. Quiero decir que lleva 14 años que presentamos
una propuesta para que se depenalizara en 3 circunstancias: cuando corre peligro la vida de la madre, en caso de incesto y en caso de violación. Y esto lleva 14 años en el Congreso y todavía no se aprueba. El otro elemento, efectivamente, en República Dominicana existen muchos planes. Al igual que hemos ratificado la mayoría de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, lo que pasa es que esos planes no se implementan. Esos planes no cuentan con los recursos suficientes, esos planes no cuentan con la voluntad política para ponerlo en marcha. Para poner un ejemplo, el Ministerio de la Mujer, una reivindicación del movimiento de mujeres, es el mecanismo que menos presupuesto tiene de los 21 estados. Su presupuesto no supera el 2% de presupuesto nacional. La mayoría de programas para la violencia, en materia de VIH-Sida, descansan en la voluntad y en la cooperación internacional para su implementación. El otro, y para ver la magnitud, efectivamente hay refugios. Lo que el Estado no menciona es que hay apenas 2 en todo el territorio nacional. Hay unidades para atender la violencia, pero son 155 municipios y hay 14 unidades que funcionan en ciertos horarios. Se habla de 179 rescates de mujeres de violencia, pero hay 65.000 denuncias al año. Entonces, vemos la de proporción, 179 a 65.000. Esto implica un nivel serio de calidad de acceso a la justicia. La misma Procuraduría dice que apenas el 2% de los casos que llegan a los tribunales, primero solo el 4% se judicializa, o sea, tiene un proceso. Pero de eso solamente el 2% son sancionados. Entonces realmente es una situación muy compleja. Efectivamente, nosotros sí valoramos las intenciones y los propósitos del Ministerio de la Mujer con relación a todas estas problemáticas, pero es un problema más estructural, es un problema más complejo que va más allá de planes y va más allá de discursos y de palabras. Bueno, deseamos agregar también a la comisión las críticas que desde el movimiento feminista se le hacen a estas intervenciones del Estado, que como bien se han señalado, se plantean desde una amplia lista de aprobación de reglamentos y leyes. Sin embargo, el diseño y la implementación de las políticas desde el Estado no parten de un enfoque de integralidad dirigido a la garantía de los derechos humanos de las mujeres. Hemos mencionado la alta tasa de feminicidios, de acuerdo a la CEPAL, la más alta de América Latina. Son las muertes a mujeres por razón de su género, pero si sumamos a esta alta tasa también el número de mujeres que mueren por producto de la mortalidad materna, o sea que vemos cómo aumentan las muertes por mujeres en razón de su género, y eso es parte de la ausencia de integralidad desde el sector salud y el sector justicia para prevenir el derecho a la vida de las mujeres, pero también desde las estructuras estatales
nos enfocamos en las medidas de prevención que se hacen desde el Estado dentro de este enfoque de integralidad, cuáles son las, dentro del sector educativo, cuáles son las medidas que se han incorporado, que se han asignado para prevenir la discriminación que pueda contribuir a disminuir estas altas tasas de violencia y de feminicidios en el país. Entonces, es parte de estas medidas que por no contribuyen a que haya un vínculo y una relación entre las decisiones tomadas y la formulación de políticas tanto a nivel legal como administrativo que impacten en la garantía en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y en una vida libre de violencia de acuerdo a estándares de calidad. Ambassador, could I invite you to respond on behalf of the state? Sí, gracias. Muy poco porque todo lo relacionado con el aborto, con las carencias, ya fue contestado por las solicitantes. Y definitivamente tenemos una autoridad, entre ellas, que es Sergia Galván, que trabaja directamente con con el Estado, en todas estas políticas de desarrollo, de prohibición de la violencia contra la mujer. Ella conoce bien todo lo relacionado y sí, la sociedad civil tiene participación con el Ministerio de la Mujer para todas estas políticas públicas. Está ese proyecto de Código Penal, es verdad que se ha tardado, pero no precisamente por el tema del aborto, sino que por diferentes motivos ha tardado esta modificación del Código Penal. Pero con relación a la educación en sexualidad, que estaba preguntando el comisionado Felipe, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, como señalé, desde el año 2000 desarrolla el programa de educación efectivo sexual en los centros educativos del país, constituyendo el principal referente para el abordaje de la educación sexual desde el sistema educativo dominicano. Y desde el Ministerio de Educación se ha avanzado con la revisión de este programa en coherencia con el currículo actualizado y se ha adecuado a la demanda y necesidades de la población estudiantil y de la sociedad actual, a partir de enfoques y estrategias que propicien el desarrollo de competencias personales y sociales basadas en valores y en los enfoques de habilidades para la vida, derechos y género. Así es que el país está trabajando, como bien lo reconoce la solicitante Sergia Galván, en ir desarrollando cada vez más, en ir fortaleciendo todos los derechos de la mujer, de ir disminuyendo los feminicidios, porque como dije, es un gran reto que tenemos, pero definitivamente hasta lo ha asumido, ha sido asumido a nivel presidencial. Y lo importante es que estamos trabajando, vamos a seguir trabajando. Y como dijo la comisionada, esa es una de sus funciones, colaborar, y se ha ofrecido a colaborar con el país en políticas públicas, en todo lo que sea necesario, para que cada vez más nuestro país, que es el común de todo lo que estamos aquí, cada día se desarrolle más y todos estén viviendo con el ideal común, como reza la Declaración de los Derechos Humanos. Muchas gracias. On behalf of the Inter-American Commission, I want to thank the petitioners. You've provided a wealth of information.
much of it very concerning. We welcome any additional information you can share with us. We also wish to recognize the commitment of the state to addressing these issues and to offer the support of the Commission in this exercise. We will continue to closely monitor the situation in our activities in the rapporteurship on the rights of women, the rapporteurship on the rights of children and adolescents, the rapporteurship on the rights of Afro-descendants, the rapporteurship on the rights of migrants and stateless persons. We're fully committed to following up. Thank you all very much.